doy la bienvenida a la diputada federal Julieta Ramírez. Julieta, qué gusto verte de nuevo y tan pronto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Esperamos que esta vez sí, las visitas de Lorenzo a través del internet. Bienvenida, Julieta, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, muchas gracias por la invitación. Esperemos que ahora sí no quieran hacernos un complot. No, los complots últimamente ya los andamos conteniendo y manejando de forma absoluta. Muchas gracias, Julieta, por estar aquí con Gracias. nosotros. Bienvenida, diputada federal por el estado de Baja California. También le doy la bienvenida al diputado federal por el estado de Jalisco, al diputado Hamlet García Almaguer, que ya está listo también para entrarle sin máscaras. Hamlet, bienvenido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a mi amiga Julieta y a toda la gran audiencia de Sin Máscaras, a tus órdenes. Muchas gracias, Hamlet, que sé que vienes corriendo, vienes de conferencia de prensa. En unos momentos abordamos ese temario. Pues empecemos con lo que ya conocíamos que iba a suceder eventualmente, pero verlo en fotografía es 10 veces peor, y es la reunión del señor todavía consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello con el director, el líder, el presidente dirigente de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Julieta, quien fuese en su momento el canciller de un gigante como Pepe Mújica, hoy subordinado de los intereses de los gobiernos de los Estados Unidos para intervención o en su defecto desestabilización de gobiernos pues democráticamente electos y populares como el de Perú, como el de Bolivia, y ahora con Lorenzo Córdoba en esas oficinas pues de México, Julieta. ¿A qué corresponde estas visitas en el extranjero? Ya olvidémonos de los costos del viaje, que ya prácticamente es una redundancia con los gastos faraónicos que nos ha estado acostumbrando Lorenzo Córdoba. Realmente muchos en estos momentos teorizan o asumen que no es una visita necesariamente del adiós, sino como un último paso para esta enfrenta al gobierno de López Obrador, diputada. Así es, Manuel. He sostenido que muy probablemente nos encontremos ante un golpe blando en México. ¿Por qué? Porque en primer lugar toda la derecha está unida y no solo a través de un partido político, como te das cuenta, no es a través del PAN, del PRI, del PRD, esos partidos están acabados ya por sí mismos, sino a través de una plataforma alternativa como ahora es el INE, a lo cual los consejeros electorales, tanto Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, se han estado prestando y han puesto esa plataforma al servicio de la derecha. Entonces, además, esta plataforma resulta muy cómoda, por ejemplo, para movimiento ciudadano, para empresarios y para otro tipo de figuras que no precisamente aportarían o apoyarían a un proyecto político en particular, como podría ser el PRI, por ejemplo, pero sí a la causa de la democracia como la manejan ellos. Entonces estamos viendo en México a una derecha unida en torno a una causa que de entrada es totalmente ilegítima, porque esta causa es un invento que se hicieron, están diciendo que está en peligro la democracia y todo esto que ya hemos hablado antes, pero es una total mentira. Todo lo que han construido para tratar de movilizar a la gente, para engañar a las personas, ha sido a través de mentir en torno al plan B de la reforma electoral que envió el presidente López Obrador. Y ahora esta visita de Lorenzo Córdoba, pues es un paso más a estos objetivos que se están planteando. Recordemos que la OEA ha sido prácticamente un instrumento de control y de promoción de Estados Unidos para una especie o un tipo de implementación de la democracia. Y han sido sumamente críticos contra aquellos países que se han salido de esta hegemonía. Desde la década de los 70, este centro ha sido pues el origen de las políticas neoliberales que han marginado a muchos pueblos latinoamericanos. Ha sido un espacio, una herramienta de sometimiento. Y aquí hay que recordar, por ejemplo, con quiénes se están reuniendo Lorenzo Córdoba. Se está reuniendo con la NET, con la NDI, con la IRI, con el IFES, y pues estas son como organizaciones internacionales, las famosas ONGs que han financiado movimientos de derecha en América
América Latina, que han financiado y apoyado golpes de Estado. Y recordemos, por ejemplo, que la OEA en 1962 expulsa a Cuba por ser o declararse un Estado socialista. En 2009 no hicieron nada ante el golpe de Estado en Honduras. Incluso el canciller Marcelo Ebrard en una ocasión responsabilizó a la OEA del golpe de Estado a Evo Morales en el 2019. En Venezuela apoyaron a Guaidó. En Perú actualmente no han hecho nada. Ha habido un silencio hipócrita de la comunidad internacional ante los golpes de Estado latinoamericanos. Y es muy importante aclarar que pues, Lorenzo Córdoba va allá y desconocemos a fondo qué es lo que en realidad está platicando en estas reuniones y qué efecto van a tener o qué planea con esto, pero parece una especie de mini Guaidó mexicano yendo al extranjero a buscar apoyo de golpistas y de organizaciones que han financiado movimientos de derecha en Latinoamérica y pues que se han entrometido con los asuntos de nuestros países en América Latina. Así que toda esta radiografía a mí me parece muy cercana o próxima a concretarse un golpe blando. Por fortuna, en nuestro país tenemos una militancia, simpatizantes muy comprometidos con el movimiento de transformación, así que estaríamos bastante lejos de ese asunto, pero pues no podemos ser ingenuos porque hemos visto lo que pasó en Brasil, lo que está pasando en Perú, en Bolivia, lo que pasó en Argentina. Entonces debemos de estar muy atentos de qué es esto que está pasando y aclararle a la gente y apoyar a las personas, concientizar que por eso es tan importante que en el 2024 lleguemos todavía más fortalecidos en el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no puede quedar en manos de la derecha, Manuel. Sí, prácticamente lo que se ha dicho todo el tiempo, carro completo, porque cuando es votos para la izquierda, el presidente de la República, sin que tenga una fortaleza tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, pues prácticamente estará atado de manos a otras instituciones ajenas al gobierno de México. Por cierto, me gustó muchísimo la definición de mini Juan Guaidó a la mexicana Hamlet, Claro. y tenemos a los propios, hay que decirlo. Ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró que es inaplicable este artículo en donde se elimina la figura del secretario ejecutivo, concretamente la de Edmundo Jacobo Molina Hamlet, y muchos pues se terminan preguntando qué es lo que va a pasar, si es el gran preámbulo de lo que va a eventualmente ocurrir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente no es que tenga la mejor relación con el Poder Ejecutivo Federal, pero está ahí el asunto. ¿Qué fue lo que hoy el grupo parlamentario de Morena compartió en conferencia de prensa en torno a esta situación, Hamlet? Sí, Manuel. Bueno, pues yo coincido con mi compañera Julieta en los riesgos que implica este movimiento desestabilizador de Lorenzo Córdoba, ¿no? De ir a reunirse con golpistas. Como último ejemplo, el caso de Brasil, a pocos días del triunfo de Lula en las elecciones, pues una turba de seguidores de Bolsonaro tomó el Poder Judicial, tomó también el Congreso, intentó entrar también a la sede del Ejecutivo y una serie de países con representación diplomática que son conducidos por presidentes progresistas condenaron los hechos de manera inmediata, pero no lo hizo así el secretario de la decadente OEA. Fue hasta el día siguiente que en un breve comunicado condenaron los hechos. Ahora, ya en el tema de lo que sucede en el tribunal, pues el INE lo quiere disfrazar de victoria, pero en realidad es una derrota para ellos. ¿Por qué? Porque la votación quedó 3-3. Tres magistrados, la magistrada Soto, el magistrado Infante y el magistrado Vargas, dijeron que la Sala Superior no tiene facultades para pronunciarse sobre este tema de Edmundo Jacobo, que la Suprema Corte es la que tiene que resolver ese conflicto y que no era una norma privativa, que no era una norma con dedicatoria al restituido Porfirito Díaz, al secretario ejecutivo del INE, sino que se trataba de una transición ordinaria. De hecho, tomamos por ahí un fragmento que vale la pena que después con calma puedan ver, recuperar de la conferencia, porque el magistrado Vargas claramente menciona que esta norma
permite que el Instituto Nacional Electoral decida quién es su secretario ejecutivo, y a él le parece de lo más normal que si las funciones de un cargo cambian, los requisitos o características para ejercerlo, y entonces la personalidad de quien lo ejerce también tenga una variación. Él sí tiene muy claro que existe una transición en cuanto a las facultades que antes tenía la Secretaría Ejecutiva del Instituto y las que ahora se establecen a partir del Plan B. Entonces, en este entorno, la noticia es buena porque hubo un empate, desempató el presidente de la Sala Superior y se inclina a favor de la protección a Edmundo Jacobo, pero si en la Suprema Corte, ahí no son, no creo que vaya a existir votación par. Bueno, en la Sala Superior son 7, pero sesionaron 6 nada más. Y en la Suprema Corte son 11, pero considerando que 4 o 5 estén de acuerdo con esa interpretación de la magistrada Soto, del magistrado Vargas y del magistrado Infante, que compartan ese criterio jurídico, pues entonces vamos a estar del otro lado en el plan B, porque para que lo declaren inconstitucional en la Corte se requiere una votación de 8 de los 11 integrantes y no alcanzarían ese umbral. Y bueno, ahí además detallamos las posturas que vale mucho la pena revisar, porque estos 3 magistrados sí comprendieron de qué trata el plan B y sí comprenden cuáles son sus límites de facultades y sí comprenden que en la cúspide del Poder Judicial está la Suprema Corte. Yo les decía, es como si aquí en la Cámara de Diputados nos pusiéramos a designar comisionados del INAI y como si en el Senado se pusieran a designar consejeros del INE. Son 2 cámaras de un mismo poder, igual que ellos, son 2 tribunales de un mismo poder, pero tienen facultades distintas, tienen facultades especializadas. Y me parece que sí, la Sala Superior ya cruzó esa línea y creo que no le va a gustar nada a los ministros de la Corte lo que acaba de ocurrir, porque ya están invadiendo sus competencias, como lo explica el comunicado de la Consejería Jurídica que se dio a conocer anoche, Manuel. Correcto. Ok, entonces ya nos metemos directo al tema de los ministros. En ese sentido, diputada Julieta Ramírez, preguntarte si no crees que debido a la nueva presidencia que actualmente rige Norma Piña y pues por el gobierno federal que representa Andrés Manuel López Obrador, pues se hayan dado ciertas fricciones, no de ambos lados necesariamente, sino directamente desde el Poder Judicial, para que en un periodo muy corto de 2-3 meses, pues se haya liberado, respaldado, descongelado cuentas o quitado inmunidad política o o la propia restitución de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo, que también tiene que ver el Poder Judicial, pues propicien a lo que nos ha llevado el día de hoy a preguntarnos qué es lo que va a pasar cuando llegue la hora de discutir el plan B en la Suprema Corte, Julieta. Sí, también la absolución de Rosario Robles. Mira, seríamos muy ingenuos de pensar que no hay un proyecto político detrás de todo esto y que no es la derecha infiltrada dentro de los tribunales y dentro del Poder Judicial. Es decir, ¿a quién pertenecen? ¿Cómo llegaron ahí? ¿A quién sirven? Recordemos que el Poder Judicial actualmente es el poder que no se ha reformado y en gran medida la mayoría de las personas que continúan ahí siguen siendo personajes que llegaron en los tiempos del viejo régimen. Así que sería ingenuo pensar que esto no tiene relación alguna, por supuesto que la tiene, más porque además han sido también muy evidentes las acciones de desdén que ha demostrado la presidenta. Recordemos este evento en donde no se levantó a saludar al presidente, por ejemplo, ya ni por protocolo, es decir, es evidente que hay un proyecto opuesto al nuestro. Y nada más recapitulando un poco el tema del plan B, para que tu audiencia lo comprenda un poquito, el plan B incluía en un artículo transitorio que una vez entrado en vigor el plan B, se destituyera a Edmundo Jacobo, porque recordemos que Edmundo Jacobo ya está excediendo el plazo para el cual fue electo. Este señor tuvo que haber salido de este cargo en el 2020 y sigue ahí. Entonces el plan B incluía este artículo para que fuera removido en cuanto entrara en vigor el plan B, y además
incluía un proceso para que mientras que no hubiera secretario ejecutivo, se nombrara un encargado de despacho y posteriormente, ya que hubiéramos concluido el proceso de renovación de los consejeros electorales, que tú sabes que en este momento estamos terminando de hacer el proceso de renovación, entran nuevos consejeros, 3 nuevos consejeros y una presidenta del INE. Entonces, una vez que esto terminara, la nueva integración del Consejo General del INE iba a nombrar quién sea el secretario ejecutivo, es decir, hasta el mes de mayo, para que fuera el nuevo consejo quien lo eligiera y no que Lorenzo Córdoba dejara ahí a su amigo, a su operador de más de 15 años al frente de los recursos y de las arcas del INE. Recordemos, la Secretaría Ejecutiva pues es la que administra la chequera, es la que elige las estructuras de las juntas locales, es la que nombra a diversos responsables de numerosos órganos del instituto, es el que decide las plazas, es decir, la Secretaría Ejecutiva pues es la dueña de los recursos de esta institución. Y Edmundo Jacobo lleva 30 años rondando por ahí, por los pasillos del INE, y la mitad de esos años, es decir, 15 años al frente de la Secretaría Ejecutiva. Esto era lo que planteaba el plan B, que ahora el Tribunal Electoral intenta echar abajo, pero como bien decía mi compañero Hamlet, pues están ahí una superposición de funciones, porque en realidad esto le tocaría al instituto, perdón, a la Corte. Y nada más para hacer aquí un pequeño dilema que sucedió. Fíjense, cuando el pequeño Porfirio, es decir, Edmundo Jacobo, fue electo para un tercer periodo, recordemos que solo tenía derecho a 2 periodos, esto fue en febrero del 2020, cuando lo eligen para un tercer periodo, inmediatamente ciudadanos se preocupan e impugnan esta decisión del Consejo General del INE. Y el tribunal, ¿sabes qué les dijo? Les dijo, ustedes no tienen interés jurídico y no están legitimados para promover este tipo de impugnación. Y por lo tanto quedó desierta esa impugnación. Pero cuando nosotros intentamos hacer el plan B, pues resulta que inmediatamente presentan un amparo y según el artículo 107 de la Constitución, ni siquiera el Tribunal Electoral tiene facultades para admitir un amparo, porque el amparo no procede en materia electoral. Pero ahí sí se lo admiten. Cuando los ciudadanos impugnan la decisión, no lo admitieron. Y ahora, en este caso, a pesar de ser un amparo prohibido en materia electoral, sí lo hacen. Una vez más, Manuel, ¿para quién trabaja el Poder Judicial? Esto es anormal. Anormal, no solo en el sentido jurídico, sino también estrictamente Julieta Hamlet en el sentido político, porque mientras todo el mundo se está preguntando, sobre todo con el futuro de la iniciativa que ha enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador, si va a pasar o no, realmente el proceso por el cual se está llegando todo esto está bastante chueco, y siempre hemos planteado aquí que cumpliendo estrictamente con lo que se llama constitucional, le envía la iniciativa al Ejecutivo Federal, se aprueba en el Legislativo, tanto en senadores como en diputados. Bueno, hasta hubo un problema porque Santiago Krill no quiso aportar la firma desde la presidencia de la mesa directiva, se regresa, se publica en el Diario Oficial de la Federación, literalmente es el ABC de cómo se debe de meter algo, derogar, alternar, modificar, añadir a la Constitución mexicana. Ustedes son diputados, ustedes lo saben perfectamente bien, pero hay un maniqueo, incluso desde los medios de comunicación, Hamlet, para crear esta percepción, esta atmósfera de que se hizo de una manera anticonstitucional, de que fue chueco, de que fue ilegal. Y si uno se mete a ver cómo fue el procedimiento, realmente no hay nada de eso. Es otro frente de ataque para, vamos a decir, debilitar el plan B del presidente López Obrador. Audio, estimado. Perdón, ahí está. Sí, Manuel, por eso vale mucho la pena el análisis de los argumentos de los magistrados, del magistrado Vargas y del magistrado Infante y la magistrada Soto,
porque ellos mencionan claramente que no es una norma privativa, es decir, que no tuvo dedicatoria para Edmundo Jacobo, que no es inconstitucional, porque la Cámara no está poniendo a un secretario ejecutivo, le está diciendo al Pleno del Consejo General, como ya lo decía mi compañera Julieta, que cuando esté debidamente integrado con los 4 nuevos que llegan, más los 7 que van a quedarse, los 11, puedan designar en mayo al secretario ejecutivo con el que quieren trabajar del 2023 al 2029. Y no seguir estas inercias, estas dinámicas de dejar sembrado a un perfil tan importante como es el del secretario ejecutivo, como para que les cuide las espaldas o para que sigan teniendo cierto control en el instituto. Además, esto es algo que han hecho con los contratos, Manuel. Por aquí tenemos, mira el grosor del expediente del informe del órgano interno de control. Es algo que también está haciendo Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y el propio Edmundo Jacobo con los contratos. Están celebrando contratos en el año 2022 que tienen una característica multianual. Por ejemplo, el caso del contrato para el voto de mexicanos en el exterior del sistema informático. Es un contrato que querían celebrar por 3 años para aplicarse en las elecciones de 2024 y también en 2025 y 2026, aunque ahí no hay proceso federal. Sería para prestárselo quizá a los órganos locales en las entidades donde hay gubernaturas. Y dice el Contralor en este informe, ni siquiera están exponiendo por qué tendría alguna ventaja realizar ese contrato por 3 años. Ya expusimos también el contrato millonario para sus viajes, 9,7 millones pesos. Quisieron también celebrar un contrato con una agencia creativa que hiciera pues todo este diseño de las fake news para medios tradicionales y para contenidos también en redes sociales, en medios digitales. Era un contrato de 28 millones de pesos y lo querían dejar sembrado para que tuviera vigencia en el 2022, 2023, 2024 y 2025. O sea, un contrato por 4 años y 29 millones de pesos. Es esta dinámica prianista del año de Hidalgo, en el que a punto de irse celebran contratos no solamente por su término, sino para comprometer a la siguiente administración. Entonces, cuando llegue el próximo presidente del INE, la próxima presidenta del INE, porque hace rato ya hubo un acuerdo ahí con la sala superior, lo anunció nuestro coordinador Nacho Mier, cuando llegue la próxima presidenta del INE, pues resulta que estos tipos la quieren dejar amarrada y que los contratos ya estén y que el secretario ejecutivo ya esté y entonces no tenga margen de maniobra. Yo espero que la persona que llegue a presidir el instituto realice un análisis muy minucioso, pormenorizado, de la entrega que le van a realizar de los recursos financieros, humanos y materiales del instituto. Hace rato platicábamos con Julieta precisamente sobre el destino de estos fideicomisos multimillonarios. A ver si no le salen con el cuento de que ya se vaciaron mágicamente cuando tenían miles de millones de pesos ahí. Correcto. Pues, diputados, yo les agradezco mucho su tiempo, presencia y análisis para, pues, definir estos últimos detalles en los que ya ves tic-tac en esta recta final de la presidencia de la administración de Lorenzo Córdoba Vianello y las actualizaciones en torno al Plan B. Si todo marcha bien y si mis cálculos no me fallan, será la próxima mesa la última, en donde estaremos hablando de Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral. Lo cual yo creo que agradezco mucho que el tiempo que nos ha llevado a discutir uno y otro nos lleve a este preciso instante en donde ya finalmente podamos saber quiénes van a ser los nuevos consejeros electorales y quién va a ser justo ese perfil que ustedes van a decidir junto al resto de la Cámara de Diputados, quién va a ser el nuevo consejero o consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Diputada Julieta Ramírez, le agradezco mucho su tiempo y presencia. ¿Dónde la podemos seguir? En redes sociales, en donde, por cierto, vi una publicación bastante interesante relacionada a extraterrestres el día de hoy. ¿No? Sí, de hecho tiene más sentido que Lorenzo Córdoba con Luis Almagro en Nueva York, tiene más sentido desde la percepción de este joven, pero usted nos dirá, ¿en dónde la podemos seguir en redes sociales? Mira, si quieren ver esta publicación de extraterrestres, pueden seguirnos como Julieta Ramírez en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, estamos a sus órdenes. Manuel, muchas gracias como siempre por la invitación, un saludote a todo tu equipo y a toda la gente que te sigue y que sigue nuestro trabajo, un abrazote.
Muchas gracias, diputada. Diputado federal Hamlet García Almaguer, también estamos esperando su respectiva publicación acerca de los ovnis y extraterrestres, que hoy, a raíz de una tendencia que crece en TikTok de que supuestamente el día de hoy ya venía la invasión alienígena, y sigue siendo un día bastante tranquilo. Tal vez vengan más al rato, pero bueno, tú también me dirás, estimado Hamlet, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Aquí no han llegado, pero si llegan, mejor que se lleven a Lorenzo y a Ciro. Y a Edmundo, de pasada. Me pueden encontrar en Twitter, Hamlet-Almaguer, todas las demás redes sociales, Hamlet Almaguer. Un gusto estar contigo, con tu audiencia y con mi compañera y amiga Julieta Ramírez. Vamos a seguir dando la batalla. Muchas gracias, diputados. Un abrazo profundo, cuídense mucho y estamos en contacto. Gracias. Gracias, bye.